Buenos días. En la clase de hoy, la idea es que volvamos a ver algunas cosas que quedaron pendientes de diferenciabilidad la clase pasada, que habían quedado dos temitas colgados. Esa nos va a llevar la primera parte. Y después en la segunda parte la idea sería que empezamos a ver función compuesta y sus aplicaciones. Ahí van a ver que es importante en la parte de función compuesta dos cosas. Por un lado, entender bien cómo se computa una función compuesta, la derivada de una función compuesta. Sí, todo el tema de cómo es la operatoria de funciones compuestas es importante tenerla clara. Y por otro lado, la ecuación del plano tangente, que es lo que representa, son como los dos grandes temas que entran al momento de estudiar la función compuesta. Em, este video lo estoy grabando offline porque el otro día la clase la hicimos por primera vez por Skype empresarial, y no funcionó la grabación, ¿sí? Se cortó en algún momento y se grabaron solamente 15 minutos de la clase. Así que bueno, me tocó grabar de nuevo y lo estoy haciendo ahora. Es posible que la clase quede un poco más corta que en la clase presencial o bueno, con presencia de ustedes, porque bueno, no están las preguntas y posiblemente no se corte en el medio, etcétera. Más adelante prometo encontrar una solución a ese problema de Skype empresarial de que se corte el video, con lo cual espero no tener que grabar todas las clases dos veces, pero por el momento eso es lo que tenemos. Vamos a empezar entonces con dos cosas de diferenciabilidad. En primer lugar, la clase pasada habíamos visto la siguiente función, f de xy es igual a xy en módulo y la raíz. Y habíamos visto, o yo les había adelantado, que esta función era continua y era derivable y que las derivadas eran ambas cero, y entonces directamente habíamos pasado a hacer la diferenciabilidad. Y bueno, veíamos ahí que quedaba una h cuadrado, que el módulo se iba porque estaba justamente al cuadrado, entonces era necesariamente un número no negativo. Y entonces al aplicar la raíz, bueno, nos quedaba que no era diferenciable, ¿sí? Quiero que veamos la continuidad y la derivabilidad para que no queden colgados, pero es muy sencillo. Primero, la continuidad. Tenemos el límite cuando xy tiende a 0, 0, siempre en el origen, porque digamos que viene dicho por la consigna, de la función. Y bueno, en este caso es trivial, ¿sí? Cuando x tiende a 0 e y tiende a 0, el producto es 0, y eso no es una indeterminación, sino que simplemente tiende a 0. Por lo tanto, el módulo de 0 es 0, la raíz de 0 es 0, y lo que me queda es 0, que es igual a f de el 0, 0, porque lo único que hice fue reemplazar. Con lo cual la función es continua. Vamos a la derivabilidad, tenemos el límite cuando h tiende a 0 de la función en h0, es decir, vamos a tener h por 0, todo esto del módulo con la raíz, menos f de 0, 0, que es 0, no lo voy a poner, y todo esto sobre h. ¿Sí? El tema acá es que, y había habido preguntas respecto a esto, cuando yo tengo h multiplicado, este 0 surge de reemplazar 0 en y, porque dijimos que cuando calculamos la derivada parcial respecto a x, y está fija en el valor que tenga en el punto donde estamos analizando. Como estamos analizando en el 0, 0, y vale 0. Y si y vale 0, esto, el producto, no está tendiendo a 0, ¿sí? Sino que es exactamente igual a 0. Justamente porque, si bien la h está tendiendo a 0, esto es exactamente 0. Y como es exactamente 0, por más chico que sea h, el producto va a ser exactamente igual a 0. ¿Sí? Independientemente, digamos, del tamaño de h. Entonces, esto es igual a 0. Y bueno, si el módulo de 0 es igual a 0, la raíz del módulo de 0 también es igual a 0, y 0 sobre un número, por más chico que sea este número, la h tiende a 0, no es exactamente igual a 0. Y por lo tanto 0 sobre un número que no es 0, me da igual a 0. Esto es exactamente 0. Y lo mismo sucede con la otra derivada. Si planteamos el límite cuando
k tiende a 0, vamos a tener ahora en la x reemplazar por 0, y en la y por k, el módulo, todo esto la raíz, menos f de 0, 0, que es 0, no lo pongo, sobre k. Bueno, esto es igual a 0 por la misma razón. Y acá tenemos entonces la continuidad y derivabilidad de la función que nos había quedado pendiente, que yo les había adelantado que esto era así y que íbamos directo a la diferenciabilidad. ¿Sí? Recordemos que decimos que es derivable porque existen ambas derivadas parciales, no porque sean iguales entre sí, lo cual no es relevante para el problema. Después, otro tema que queríamos ver de diferenciabilidad en esta clase era la siguiente. Queríamos probar que la función f de xy igual x por x cuadrado menos y cuadrado sobre x cuadrado más y cuadrado, esta rama si xy era distinto de 0, 0, y luego esta rama 0 si xy es igual a 0, 0. Y lo que queríamos probar era si esta función es diferenciable o no es diferenciable. O lo que es lo mismo, queríamos probar si esta función admite plano tangente en el 0, 0 o no la admite. Recordemos que esos son sinónimos. Otra forma de decirlo es que la función se puede aproximar linealmente en el 0, 0 o que es localmente linealizable. Son todas formas de decir que tenemos que ver si la función es diferenciable en el 0, 0. Para eso primero teníamos que hacer la continuidad. Si lo prueban, van a ver que distribuyendo el denominador respecto a la resta, les van a quedar dos acotados. La resta de dos acotados es un acotado y al multiplicarlo por x, que es un infinitésimo, todo tiende a 0. Y f de 0, 0 también es 0. Por lo tanto, la función es continua. No lo estoy haciendo, no lo hice tampoco en la clase, porque quizás no vale tanto la pena, lo pueden probar. Entonces tenemos que la función es continua. Yendo a la derivabilidad, probamos la derivada respecto a x en el 0, 0, y esto nos da 1. Y si en cambio probamos la derivada respecto a y en el 0, 0, esto nos da 0. También les dejo para ustedes, para que lo prueben por su cuenta. La cuestión interesante pasa por la diferenciabilidad. Para plantear la diferenciabilidad, teníamos el límite cuando hk tiende al 0, 0, de la función cuando hk tiende a 0, 0, esto es h por h cuadrado menos k cuadrado sobre h cuadrado más k cuadrado, menos las derivadas parciales por los incrementos, y acá recordemos, vamos a tener menos la primera derivada, esto es 1, por el incremento correspondiente h, menos la segunda derivada, o la primera derivada sería, pero respecto a y, por su incremento correspondiente, y luego todo esto lo dividimos por h cuadrado más k, por la raíz, perdón, de h cuadrado más k cuadrado. Lo que voy a hacer en este caso es incluir ese cociente como una multiplicación. Lo voy a multiplicar por 1 sobre h cuadrado más k cuadrado raíz. ¿Sí? Que es lo mismo que dividir por h cuadrado más k cuadrado. Lo estoy haciendo por conveniencia de notación. No es que esto me afecte en nada el ejercicio. Muy bien, este término, por supuesto, desaparece. Y nos quedamos con este término que es una h, y este término que está acá. Un primer intento podría ser intentar por infinitésimo por acotado. Eso siempre es muy tentador, decía yo, porque
Esto se parece mucho a un acotado. Si tuviéramos arriba, en vez de un 1, una H o una K, podríamos determinar que esto es un acotado. Y acá también teníamos una buena estructura para formar acotados. Esto es muy común, que sea tentador encararlo por acotado. Pero si lo intentan en este ejercicio, van a ver que no llegan a nada. Sí van a llegar a un producto de acotados, pero nunca van a tener el infinitésimo. O si tienen el infinitésimo, no van a tener los acotados. En cualquier caso, un producto de acotados no es cero en el límite, sino que podría ser cualquier número en el rango dentro del cual eso esté acotado, y por lo tanto todavía no resolvimos el límite, ¿sí? Si nosotros llegamos a que, uy, bueno, este límite está entre -1 y 1, la pregunta sería, bueno, pero ¿es 0 o no es 0? ¿Es diferenciable o no es diferenciable? ¿Sí? Entonces, prueben por infinitésimo por acotado y van a llegar a un producto de acotados que no responde la pregunta. Una vez que falló por ese camino, yo les había comentado en la clase pasada que el otro gran candidato para resolver los problemas de diferenciabilidad es probar por el camino h igual a k. Este es un camino de falsación, como cualquier otro. Si no me equivoco, Alejo me había preguntado en clase por qué podíamos decir arbitrariamente que h era igual a k, y yo le respondía que, recordemos que como este es un límite como cualquier otro, lo que estamos haciendo es, en el plano h igual a k, con una función que tiene esta forma, ¿sí? Una forma particular, nos estamos aproximando al 0, 0, ¿sí? En el plano h igual a k, esto es un límite doble como cualquier otro. Y en tanto es un límite doble, lo podemos resolver por cualquiera de los métodos. Uno de los cuales son los métodos radiales, que eran todas las rectas que se aproximan a este punto en el plano. En particular, hay una recta de 45 grados o de pendiente 1, que es la pendiente h, la recta h igual a k. ¿Sí? Y entonces, cuando planteamos que h igual a k, no es que estamos arbitrariamente diciendo, ok, voy a suponer que h es igual a k y resolverlo, sino que nos estamos preguntando, si h igual a k, es decir, si yo me aproximo al punto por esta recta donde h es igual a k, ¿cuál es el resultado del límite? ¿Sí? Este camino tenían que pensarlo más como una pregunta que como un supuesto. ¿Sí? No estamos diciendo que h es igual a k, sino nos estamos preguntando qué pasa cuando h es igual a k. ¿Sí? Bien, entonces resolvemos este límite, pero ahora planteando que h es igual a k, y eso tiene la ventaja de que nos lo transforma en un límite simple. Simple no porque sea sencillo, sino porque tiene una sola variable. Límite cuando h tiende a 0 de h por h cuadrado menos, y ahora la reemplazo por h cuadrado, sobre h cuadrado más h cuadrado, menos h, y todo esto por 1 sobre la raíz de h cuadrado más h cuadrado. Bien. Acá hay un paso que es fundamental, creo yo, que es en ese primer término, el término donde antes teníamos los acotados, en este, el cociente, en el numerador, h cuadrado menos h cuadrado, para cualquier valor de h, por más pequeño que sea, la diferencia siempre va a ser 0. ¿Sí? Si yo tengo 0,1 al cuadrado menos 0,1 al cuadrado, bueno, eso va a ser 0, y eso vale para cualquier valor de h. Por lo tanto, este término es exactamente igual a 0. Se me cancela. Y por lo tanto, todo el producto, todo el término este, h por 0, va a ser exactamente igual a 0. Y entonces, este término desaparece. Y me queda el límite cuando h tiende a 0 de menos h sobre esta raíz, que si me permiten podemos juntarlas h cuadrado, entonces tenemos la raíz de 2h al cuadrado. ¿Sí? Fijémonos que en este, como la raíz es distribuible respecto al producto, yo puedo distribuir la raíz y que me quede raíz de 2 y la raíz de h cuadrado. Y eso es lo que vamos a hacer. Voy a borrar por acá.
estamos. Bien, tenemos el límite cuando h tiende a 0 de menos h sobre la raíz de 2 por la raíz de h al cuadrado. Bien, recordemos, y esto es muy importante, ¿sí?, que la raíz de h al cuadrado, siempre que cancelamos un cuadrado con una raíz, a lo que obtenemos hay que aplicarle el módulo. De manera que cuando yo cancelo el cuadrado con la raíz, tengo el límite cuando h tiende a 0 de menos h sobre raíz de 2 por el módulo de h. ¿Sí? Y este módulo es molesto en el sentido de que si yo me hubiese quedado con una h en este paso, ya podría cancelarlas con la h superior y hubiese terminado el problema. Pero si yo tengo el módulo de h, no puedo hacer eso. Lo que corresponde, se puede tomar uno de dos caminos. El camino analítico para llegar a la solución consiste en pensar qué pasa con el módulo de h, ¿sí? Recordemos que un módulo me dice que voy a tomar el argumento del módulo, en este caso voy a tomar h siempre y cuando h sea positivo, le voy a tomar menos h siempre y cuando h sea negativo. Entonces, lo que tendría que hacer es pensar cómo me da este límite cuando h es positivo y cuando h es negativo. Y para eso lo que tomo son límites laterales. Entonces, este límite podría dividirse a su vez en el límite cuando h tiende a 0 por derecha de menos h sobre raíz de 2. Y ahora, como h es positivo, porque estoy diciendo que me aproximo al 0 por la derecha, por los números que son positivos, entonces la h es positiva y lo que tengo acá es directamente h y desaparece el módulo. Por el otro camino, en cambio, tomando el límite cuando h tiende a 0 por izquierda, tengo menos h en el numerador, en el denominador raíz de 2, y ahora menos h, porque al ser h negativo, el módulo me pide que cambie el signo, ¿sí? El punto es que arriba tenemos h sobre h, que se me cancelan. Esta h con esta h. Y por lo tanto, el resultado, si yo tomo los h positivos, es menos 1 sobre raíz de 2. Y en cambio, en la rama inferior, en el otro límite lateral, la h se me cancela y también se me cancelan los signos más. Perdón, los signos menos pasan a ser más. Disculpen que fiel. Tengo que tachar bien. Ahí está. Ahí está. Y entonces el resultado es 1 sobre raíz de 2. Bien. Acá hay dos conclusiones importantes. En primer lugar, yo probé por el camino h igual a k, es un método de caminos, y llegué a que por una rama el límite vale menos 1 sobre raíz de 2. Por la otra vale 1 sobre raíz de 2. Con lo cual yo tengo dos caminos, uno por izquierda y otro por derecha, a lo largo de la recta que yo había dibujado acá, que me dan resultados distintos. Por lo tanto, el límite no cumple con la propiedad de unicidad y entonces no puede existir. Decimos que el límite no existe. Y si el límite sí que estamos calculando, no existe, como el límite era la definición de diferenciabilidad, ¿sí? La definición para que esta función fuera diferenciable en el origen era que este límite nos diera 0. Bueno, al darnos que no existe, entonces concluimos que la función no es diferenciable, ¿sí? Ahí tenemos una primera gran conclusión. Ahora bien, notemos que a mí me hubiese alcanzado con la rama de abajo o la de arriba para resolver el problema, ¿sí? No era necesario que yo hiciera ambas. ¿Por qué?
Bueno, porque si yo pruebo por h igual a k, cuando h es positivo, llego a que el límite vale menos 1 sobre raíz de 2. Normalmente uno concluiría, bueno, como solo probé un camino, no puedo concluir nada. Y eso es cierto en relación a la existencia del límite. Si yo solo pruebo por un camino, no puedo saber si el límite existe o no. Pero lo que sí puedo concluir es que en caso de existir, el límite debe valer menos 1 sobre la raíz de 2. Porque si, entre comillas, existiera, pero valiera algo distinto a menos 1 sobre la raíz de 2, yo acá tendría otro camino por el cual acercarme al origen que me diera un valor distinto y por lo tanto el límite no estaría cumpliendo con la propiedad de unicidad y no existiría. ¿Sí? Entonces, por absurdo, de alguna forma con este razonamiento, demostramos que al llegar a un resultado parcial como este, en caso de existir, el límite debe valer este resultado, el superior. Y por lo tanto, sin hacer la rama inferior, o al revés, yo podría haber hecho la inferior y no hacer la superior, ¿sí? Sin hacer alguna de ambas, ya puedo concluir que la función no es diferenciable. Porque si en caso de existir el límite vale algo distinto de cero, entonces hay dos posibilidades. O bien que no exista, caso en el cual la función no es diferenciable, o bien que exista y valga alguno de estos valores, caso en el cual la función tampoco es diferenciable. ¿Sí? Por lo tanto, una forma usual de tratar estos problemas es no calculando ambas ramas, porque no es necesario, sino simplemente colocando un más al lado del cero, como si estuviéramos tomando solamente la rama positiva, y evitando el módulo. Simplemente obviando el módulo, tomando las h's positivas arbitrariamente. Y recordemos que, con la pregunta de Alejo, esto no es que arbitrariamente decimos h es positivo e igual a k, sino que nos estamos preguntando qué pasa cuando h es positivo. Cuando h es positivo hubiésemos llegado a que el límite valía menos 1 sobre la raíz de 2 y entonces hubiésemos podido concluir que la función no era diferenciable, porque en caso de existir el límite debería valer menos 1 sobre la raíz de 2. Bien, bueno, con eso terminamos el repaso. Ah, no, lo que quería mostrar es que el problema del módulo que aparece acá en la H es un problema usual, ¿sí? Es un problema que aparece muy seguido en estos problemas. ¿Por qué? Dijimos que los dos caminos favoritos para resolver la diferenciabilidad, si bien obviamente no eran los únicos, porque se pueden aplicar cualquiera de los métodos que hayamos visto, teniendo en cuenta que es un límite doble, como cualquier otro. Esos dos métodos favoritos, decía entonces, eran infinitésimo por acotado, que hicimos la clase pasada, y el camino h igual a k, que nos permitía muchas veces llegar a resultados de este estilo, donde el límite por ese camino es distinto de cero y por lo tanto concluimos directamente que la función no es diferenciable. Ahora bien, cuando nosotros planteamos h igual a k, siempre nos va a pasar que en la raíz aparece la suma de las h cuadrados. Y por lo tanto siempre nos va a pasar que nos va a quedar la raíz de 2 por h cuadrado y siempre nos va a pasar que cancelamos la raíz con el 2 por lo que nos queda módulo de h. ¿Sí? Entonces, siempre que usemos el camino h igual a k, va a aparecer el módulo ahí entorpeciendo, digamos, la resolución, porque el módulo de h difícilmente podamos calcularlo con alguna otra cosa, salvo, por supuesto, que sea el módulo de h. ¿Sí? Por lo tanto, siempre que hagamos el camino h igual a k, nos va a aparecer ese módulo, pero siempre que nos aparezca, también podemos directamente tomar las h positivas y olvidarnos del módulo para que eso no sea un problema. ¿Sí? Entonces, siempre que aparezca un módulo de esta forma, cuidado con otras formas, porque podría, digamos, en los ejercicios anteriores esto no vale, pero en la diferenciabilidad, siempre que aparezca módulo de h, podemos simplemente tomar la rama positiva, ¿sí? El límite lateral positivo, y olvidarnos del módulo, borrarlo directamente, o en el siguiente paso no volver a aplicarlo, siempre y cuando tomemos la rama positiva en el límite como hicimos aquí arriba. Ahora sí, eso era todo lo que quería decir de diferenciabilidad. Voy a cortar la grabación y luego volvemos con problemas de función compuesta.